Bienvenidos, queridos amigos y amigas, al canal de María nos guía. Yo soy Bárbara y hoy quiero seguir con las visiones de Ana Catalina Emmerich sobre la Inmaculada Concepción, ya que acabamos de pasar la fiesta de la Inmaculada Concepción, que ha sido ayer. Hoy es el 9, ayer era el 8 de diciembre y hace tiempo había encontrado en los relatos de Ana Catalina Emmerich la relación entre los esenios, la Inmaculada Concepción, la Virgen del Carmen y la nubecilla que vio el profeta Elías cuando se retiró en el Monte Carmelo, y que en la Biblia decimos que ha sido escrito como un relato muy básico, y no es fácil de entender esta relación entre la nubecilla, la Virgen del Carmen, la Inmaculada Concepción y todo esto, ¿no? Por lo tanto, quiero presentaros este relato de Ana Catalina Emmerich que explica con detalles esta relación. Y además de esto, hay que considerar que hay todos ¿cómo se puede decir? Una profetización, ¿no?, de todos los acontecimientos que se leen en la Biblia. O sea, los aspectos que hay que mirar cuando se estudia o cuando se lee la Biblia o se medita la Biblia es que siempre hay dos aspectos por considerar. El aspecto real, o sea, lo que realmente sucedió, porque todo lo que está escrito en la Biblia no son simbolismos, porque si vamos a pensar que son simbolismos, entonces cualquier situación o cualquier relato que está escrito dentro de la Biblia podría ser interpretado de forma libre por cualquiera de nosotros, ¿no? También por cualquiera párrocos o sacerdotes, que a lo mejor uno está más inclinado en una cosa, el otro está más inclinado en el otro, y entonces después sin querer decimos, falsificar o distorsionar el significado real de lo que está escrito en la Biblia. Por lo tanto, hay que considerar que la Biblia ha estado escrito por obra del Espíritu Santo a través de los patriarcas y los profetas, que han sido como vehículos del Espíritu Santo, y ha sido escrito en términos muy básicos, concentrados. Se puede decir que se puede crear un paralelismo con los ficheros .zip, que son ficheros muy comprimidos, ¿no? Y la compresión de las informaciones que están dentro de la Biblia está hecha por el Espíritu Santo mismo, que narra los acontecimientos en términos muy simples, muy básicos, en su profunda esencia. Pero si, por ejemplo, está escrito que Moisés por obra de Dios, con el bastón que tenía en la mano, dividió las aguas del Mar Rojo, hay que creer esto del Mar Rojo, perdón, de vez en cuando se me sale un poco de italiano, hay que creer en esto porque es exactamente lo que sucedió. Después hay un segundo aspecto que considerar, que es el aspecto que la Iglesia llama escatológico, que es el aspecto en el cual, a través de los acontecimientos reales que han pasado en todo el curso de la relación entre Dios y el hombre en esta dimensión terrenal, a través de estos acontecimientos reales hay todo una enseñanza profética y espiritual que Dios ha querido inmortalizar dentro de nuestra misma
vida dentro de nuestro mismo memoria genética y memoria también espiritual dentro de nuestra alma, por lo tanto, para explicarnos todo el funcionamiento de la lógica divina, de la lógica espiritual, de la lógica del cielo, que es siempre, que tiende siempre hacia Cristo, que es nuestro Salvador. O sea que todos los acontecimientos desde Adán y Eva hasta nuestros días y hasta el futuro que tendremos, siempre está enlazado a la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo, que constituye la salvación del ser humano del pecado original para volver de nuevo a la vida futura, que es la vida real, la vida verdadera que tendremos en el paraíso, y después de la resurrección de nuestros cuerpos, muy probablemente, a lo mejor, no sé, en otras dimensiones que Dios elegirá. Pero consideramos siempre que los aspectos de la Biblia siempre tienen dos naturalezas. Una es la naturaleza real, los hechos que son aquellos que están escritos en la Biblia, y el otro aspecto es el aspecto escatológico, que es el aspecto profético, el aspecto del proyecto de la salvación que Dios ha querido para el ser humano, para liberar el ser humano una vez por todas del pecado original, no en esta dimensión terrenal, porque nuestra dimensión terrenal es como si fuera una especie de se puede decir de second life, una segunda vida, una vida a lo mejor en algunos aspectos virtual, ¿no? Si vamos a verlo según la perspectiva de Dios. Y en relación con esto, ahora que me sale a la mente que recientemente los científicos han descubierto que la materia física en realidad no existe, porque la materia física está hecha de códigos matemáticos, de códigos logarítmicos, matemáticos y todo, que están relacionados entre ellos de forma que nosotros percibimos la materia de forma física, con el tacto, con nuestros 5 sentidos y todo, pero en realidad todo lo que nosotros somos y todo lo que tenemos alrededor de la materia física son todos códigos matemáticos, y como si estuviésemos dentro de un Matrix. De hecho, los directores, lo que han hecho prácticamente Matrix, que después no es que hayan salido muy bien, se han acercado mucho a lo que es la verdad de las cosas, se han acercado mucho, lo que pero han fallado de manera absolutamente notable ha sido el hecho que ellos no han excluido Dios de aquel mundo, de aquel sistema operativo, ¿no?, del Matrix, y han sustituido una máquina a Dios, y esto no tiene algún sentido por el hecho que una máquina es pragmática, ¿no? Y no habría podido inventar un mundo hecho de números, hecho de matemáticas, y también personajes como están en el mundo de Matrix, si no fuera por amor. Lo único que da sentido a nuestra existencia es que Dios ha querido nuestra existencia por amor. Una máquina no puede probar amor, porque solo imita a través de programas matemáticos, puede imitar las emociones humanas, pero no puede generar por sí misma
sentimientos, ¿no? Y ni puede ser movida por una energía como puede ser aquella de la energía de Dios, una energía de amor que va más allá de todos los sacrificios posibles que podremos hacer nosotros. Y esto lo ha demostrado con su Hijo unigénito, que sería Cristo, ¿no? Verdadero hombre y verdadero Dios. Por lo tanto, todo esto quiere decir que ha habido una preparación, un proyecto de Dios para salvar al hombre, al ser humano, y esto parte desde el momento en que Adán y Eva han caído en el pecado original, porque engañados del diablo, por el diablo, y desde allí entonces ha empezado el proyecto de Dios para la salvación de los hombres, pasando por lo tanto por el pueblo de Israel, que habría tenido que ser siempre santo para que del pueblo de Israel naciera, se generara la figura, la persona de la Virgen María, que tenía que ser totalmente pura, totalmente pura para hospitar dentro de sí el Hijo de Dios, o sea, Jesús, que es, siendo Dios, sin mancha, totalmente puro. Por lo tanto, también su madre debía ser así. Y era la única forma para que la segunda persona de la Santísima Trinidad pudiera entrar dentro del sistema operativo, llamámoslo así, para hacer siempre un paralelismo con el mundo informático de la creación. Y ahora Ana Catalina Emmerich, que nos explica las figuras del misterio de la Inmaculada Concepción a través del profeta Elías. Vamos a ver qué nos dice. Vi la tierra de Palestina, dice Ana Catalina Emmerich, reseca por falta de lluvia, y a Elías subiendo con 2 servidores al monte Carmelo. Al principio a lo largo de la ladera y luego sobre escalones hasta una terraza, y después de nuevo en una planicie con una colina que tenía una cueva hasta la cual llegó. Dejó a sus servidores sobre la ladera de la planicie para que mirasen al mar de Galilea, que aparecía casi seco, con honduras, pantanos y hoyos llenos de peces y animales muertos. Como veis, también en aquel tiempo había cambios climáticos y habían cosas que los ecologistas hoy podrían definir ¿cómo se llama? Una violación del ambiente, ¿no? Pero no es así. Yo no creo que todo lo que está pasando ahora pase por culpa de las industrias o por culpa de los coches o por culpa de otras cosas. No, lo único que está pasando ahora también con lo que es la naturaleza, volcanes que explotan, terremotos, temblores, mares agitados, muy probablemente a veces también tsunamis, esperamos que no, pero a veces puede pasar. Todo esto yo estoy convencida que sea porque nosotros, seres humanos, estamos conectados a la naturaleza, porque ambos, sea la naturaleza que los seres humanos, somos criaturas de Dios. Y por lo tanto, cuando el ser humano quiere vivir lejos de Dios y aún peor, hacer las cosas en el sentido contrario a la voluntad de Dios y entonces moviéndose en sentido contrario a los 10 mandamientos, por lo tanto, no respetando los 10 mandamientos, entonces el ser humano rompe la armonía
que habría tenido que tener entre el ser humano y la naturaleza. Y por lo tanto la naturaleza va a avisar al ser humano. Hasta que a un cierto momento la naturaleza vomitará encima al ser humano, porque estamos todos conectados. Y si no recuerdo mal, me parece o en el Deuteronomio o en las crónicas, o los números, ahora no me acuerdo bien, hay un paso de la Biblia en lo que Dios dice al pueblo de Israel: si seguís mis mandamientos, que serían los 10 mandamientos, podríais vivir felices también en esta dimensión terrenal, en la tierra. Pero si no haréis esto, la tierra misma os vomitará encima. O sea que la naturaleza misma se rebelará al ser humano, porque rompe la armonía. El ser humano va a romper la armonía entre él y la naturaleza misma, porque la naturaleza misma está programada para seguir la voluntad de Dios. Los únicos que pueden ser libres en este sentido de seguir o no seguir la voluntad de Dios somos nosotros. Y si fuésemos inteligentes, habríamos entendido que seguir la voluntad de Dios es mucho mejor que no seguirla, porque si no vamos a añadir errores sobre errores, sobre errores, sobre errores, y nos convertimos nosotros mismos en virus, como si fueran virus informáticos que infectan el sistema operativo de un ordenador. Continúo con este paralelismo porque no tengo otra alternativa para explicar de forma simple que cómo es el funcionamiento de la creación del ser humano y de la relación que hay entre el ser humano y Dios. Claro que es una explicación muy imperfecta, porque claro, no somos máquinas, porque Dios nos ha dado la vida. Dios no es una máquina, porque genera, es amor, es una energía de amor que es mucho más lo que puede ser la matemática, pero sí que es también matemática, es también ciencia, es también amor, es también logo, es verdad, es justicia, es misericordia. Son todos estos atributos de Dios que quién sabe cuáles otros atributos siempre buenos Dios tiene en sí mismo, pero estos son lo que yo he podido entender. Es caridad también Dios, porque hay una diferencia entre misericordia y caridad. Por lo tanto, el paralelismo que yo hago es extremadamente imperfecto, porque cuando hago el paralelismo con el mundo informático estamos hablando de máquinas, mientras que en lo que es la realidad estamos hablando de personas, de seres vivos y de un Dios hecho en 3 personas, todas poderosas, iguales y distintas, porque cada uno tiene su rol, cada uno tiene su carácter, cada uno tiene su forma de ser, su forma también de pensar, pero están armonizados, entrelazados entre ellos, como si hubieran canales energéticos de amor y de información que unen las 3 personas de la Santísima Trinidad a formar un único Dios. Por lo tanto, pero claro, no hay palabras para definir a Dios claramente, pero para dar una idea muy lejana de cómo puede funcionar la situación, entonces yo siempre utilizo el paralelismo del mundo informático, de los ordenadores y de todo esto, también porque Dios, siendo logo, es también matemática, o sea, es también lógica, también, pero no solo. Y hay que armonizar todos estos aspectos para tener una visión más amplia de lo que de quién es Dios. Pero el atributo más importante de Dios es la misericordia. Pero, a ver, cuidado, la misericordia
se obtiene si el alma sinceramente pide perdón de sus pecados y admite sus pecados y también se da cuenta por fin de los pecados que ha hecho, porque si no, no puede Dios dar su misericordia, porque no somos nosotros que no abramos las puertas de nuestro corazón. Por lo tanto, siempre hay que decidir nosotros si querer ser perdonados por Dios o no. También porque Dios es justicia y entonces no se puede pensar, yo hago lo que quiero porque tanto Dios después se me perdona. No es así la función. La situación no es esta. Somos nosotros que decidimos si queremos que Dios nos perdone o no. Y lo que Dios espera de nosotros es que volvemos a Él porque Él nos ama y no quiere nuestra perdición. Quiere nuestra salvación y no puede darnos otra cosa que su amor, su misericordia, su justicia y su verdad. Pero si nosotros no aceptamos la verdad, ¿qué vamos a hacer, chicos y chicas? ¿Qué vamos a hacer? Y es lo que me preocupa a mí hoy en día. Vale, de toda forma. Entonces, vamos a ver qué dice Ana Catarina Mériquez sobre Elías. Entonces, Elías dejó a sus servidores sobre la ladera de la planicie para que mirasen al mar de Galilea, que aparecía casi seco con honduras, pantanos y hoyos llenos de peces y animales muertos. Entonces Elías se inclinó sobre sí hasta poner su cabeza sobre las rodillas, se cubrió y clamó con fuerza a Dios. Por 7 veces se llamó a sus siervos, preguntándoles si no veían alguna nube levantarse sobre el mar. Finalmente vi que en medio del mar se levantaba una nubecilla blanca, de la cual salió otra nube negra, dentro de la cual había una figura blanca. Se agrandó y en lo alto se abrió ampliamente. Mientras la nube se levantaba, vio Elías dentro de ella la figura de una virgen luminosa. Su cabeza estaba coronada de rayos, los brazos levantados en forma de cruz, en una mano una corona de victoria y el largo vestido estaba como sujeto bajo los pies. Parecía que flotaba y se extendía sobre la tierra de Palestina. Elías reconoció 4 misterios de la Virgen Inmaculada que debía venir en la 7ª época del mundo y de qué estirpe debía venir. Vio también a un lado del mar un árbol pequeño y ancho y al otro uno muy grande, el cual echaba sus ramas superiores en el árbol pequeño. Observé que la nube se dividía. En ciertos lugares santificados donde habitaban hombres justos que aspiraban a la salvación, dejaba la nube como blancos torbellinos de rocío que tenían en los bordes todos los colores del arco iris, y vi concentrarse en ellos la bendición como para formar una perla dentro de su concha. Fueme explicado que era esta una figura profética y que en los lugares bendecidos donde la nube había dejado caer los torbellinos hubo cooperación real en la manifestación de la Santísima Virgen. Vi enseguida un sueño profético en el cual, durante la ascensión de la nube, conoció Elías muchos misterios relativos a la Santísima Virgen. Desgraciadamente, en medio de tantas cosas que me perturban y me distraen, he olvidado los detalles, como también otras muchas cosas. Supo Elías que María debía nacer en la 7ª edad del mundo. Por esto llamó 7 veces a su servidor. Otra vez pude ver a Elías que ensachaba la gruta sobre la cual había orado y establecer una organización más perfecta entre los hijos de los profetas. Algunos de ellos rezaban habitualmente en esta gruta para pedir la venida de la Santísima Virgen, honrándola desde antes de su nacimiento. Esta devoción se perpetuó sin interrupción,
subsistió gracias a los esenios, cuando estaba ya sobre la tierra, y fue observada más tarde por algunos ermitaños, de los cuales salieron finalmente los religiosos del Carmelo. Así que sabemos que los religiosos del Carmelo descienden de los antiguos esenios que Elías había organizado. Vale. Elías, por medio de su oración, había dirigido las nubes de agua según internas inspiraciones. De otro modo se hubiera originado un torrente devastador en lugar de lluvia benéfica. Observé cómo las nubes enviaron primero el rocío. Caían en blancas líneas, formaban torbellinos con los colores del arco iris en los bordes, y finalmente caían en gotas de lluvia. Reconocí en esto una relación con el maná del desierto, que por la mañana aparecía rojizo y denso, cubriendo el suelo como una piel que se podía extender. Estos torbellinos corrían a lo largo del Jordán y no caían en todas partes, sino en ciertos lugares, como en Salem, donde Juan debía más tarde bautizar. Pregunté qué significaban los bordes rojizos y se me dio la explicación de la concha del mar, que tiene también estos multicolores bordes, que expuesta al sol absorbe los colores y purificada de colores se va formando en su centro la madre perla blanca y pura. Esto es algo magnífico, porque Anna Catarina Emmerich entre el 1700 y el 1800, inicio del 1800, no habría podido fantasear una cosa así, inventarse algo parecido. No podía. ¿Cómo no ha podido inventarse nada de los prodigios y de los milagros que nos cuenta que sobre los ángeles, sobre cómo los ángeles sacaban esta bola reluciente y donde de esta bola nacían o se generaban cuadros e imágenes que se movían, y entonces que estas imágenes, que en realidad no eran imágenes, pero ni siquiera cuadros, pero eran ventanas, muchas veces el ángel que guiaba, el ángel guía que guiaba a Anna Catarina Emmerich en estas visiones, la hacía entrar dentro de estos cuadros o dentro de estas ventanas, y entonces ella se encontraba en aquel preciso momento, en aquel preciso espacio temporal de los acontecimientos que estaba viendo en aquel momento, ¿no? Y esto no podía, en el 1700, al final del 1700, no podía Anna Catarina Emmerich inventarse algo así, porque casi no lo podemos inventar casi nosotros hoy en día. Y hoy en día podemos intentar entender mejor lo que estaba viendo, pero en aquella época era prácticamente imposible que alguien tuviera esta intuición tan futurística del pasado, del presente, del futuro, del tiempo que existe solo en esta dimensión, que pero no existe en la dimensión de Dios, y por lo tanto para él es un eterno presente, y puede entonces saltar él de un cuadro al otro, del pasado, del futuro, del presente, de forma tranquila, de forma natural, cosa que nosotros no podemos hacer. Por lo tanto, yo creo firmemente que las visiones de la Anna Catarina Emmerich sean verdaderas también para este aspecto, además del aspecto de la pureza y de la inocencia del acontecimiento, de los acontecimientos, y también del funcionamiento, ¿no?, que ha explicado Anna Catarina Emmerich, porque una de las características de Dios es la inocencia y la pureza, que es total, pura, completa, infinita. Bueno, y Anna Catarina Emmerich dice: no puedo explicar mejor todo esto, y esto es otra prueba que Anna Catarina Emmerich no se lo está inventando.
Pero se me dio a entender, dice Ana Catalina Emmerich, que ese rocío, esa lluvia, significaba mucho más de lo que podía ser considerándolo solo un refrescamiento de la tierra sedienta. Entendí que sin ese rocío la venida de María se hubiese retardado 100 años, mientras las descendencias que se nutren de los frutos de la tierra y se ennoblecen por el aplacamiento y la bendición del suelo realzasen de nuevo esas descendencias, recibiendo la carne, la bendición de la pura propagación. Estas son cosas que no puedo explicar porque muy probablemente fueron infundidas en ella del Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo da certezas que no se pueden explicar, pero sabes que son exactamente ciertas, que no pueden ser mentiras, que no pueden ser fantasías. Tú tienes como de forma matemática en tu alma la certeza que son ciertas. Y esto os lo puedo decir a través de algunos sueños que yo he hecho y hace 15, 20 años y de lo cual me acuerdo en los mínimos detalles como si lo hubiera soñado ayer o hace 5 minutos. Por lo tanto no creo que hayan sido sueños, muy probablemente también han sido pequeñas visiones, pero ahora no es el caso de decirme mis cosas y vamos adelante con Ana Catalina Emmerich. La figura de la Madre Perla se refería a María y a Jesús. Además de la aridez de la tierra por falta de lluvia, observé la esterilidad de los hombres y cómo los rayos del rocío caían de descendencia en descendencia hasta la substancia de María. Y no puedo decirlo mejor de así. A veces presentábanse sobre los bordes multicolores una o varias perlas en forma de rostro humano que parecía derramar un espíritu que volvía luego a brotar con los demás. Yo creo que esto haya sido como una especie de figura, la podríamos llamar ahora holográfica, que todavía no hemos sabido nosotros hacer, pero que sí que de vez en cuando se me habla. Y como imagen holográfica hecha de la energía o fuerza, llamámosla así porque en el Evangelio la llaman fuerza, pero yo la vería mejor como energía constructora que construye, una energía de amor que es la energía de Dios, que puede hacer con ella todas las cosas, ¿no? Cosas buenas, como por ejemplo una imagen holográfica que si por ejemplo leéis las visiones de Ana Catalina Emmerich que conciernen el Antiguo Testamento, a un cierto punto podéis leer que Ana Catalina Emmerich vio el rostro de Dios interpretado, decimos, como si fuera una imagen holográfica hecha de energía que dibujaba prácticamente el rostro de un hombre anciano, un hombre mayor, un hombre severo, con pelo largo, bigotes largos y barba larga también, que representaba prácticamente antropomórficamente la primera persona de la Santísima Trinidad, que es el Padre. Bueno, yo lo creo, todo esto lo creo. ¿Por qué? ¿Por qué no? Que si es Dios puede hacer cualquier cosa que sea buena y usar su energía para crear las cosas, para crear imágenes vivas, que no son solo imagen, porque nosotros interpretamos como imagen lo que vemos, pero en realidad cuando se trata de Dios es siempre algo en donde hay la esencia de la vida, que es la vida misma de Dios, porque Dios es como un núcleo que brota la vida. Vale, y aquí me paro, también porque mi
mi tiempo ha concluido y nos iremos adelante con los relatos de Ana Catalina Emmerich en otra ocasión.